A continuación, la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, doctora Karina Arias Jurich, nos presentará la experiencia de orientar y sistematizar las actividades del amplio espectro de la vinculación con el medio, generadas por las propias unidades que dependen de la vicerrectoría, así como de los departamentos, unidades y programas que se articulan en función de implementar la política de vinculación con el medio de la universidad. Dejo con ustedes a la doctora Karina Arias Jurich. La recibimos con un aplauso, así como para retomar. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es realmente un placer, un honor estar aquí. Lamentablemente no pude llegar desde la mañana para escuchar todas las experiencias y buenas prácticas, para aprender todo ese conocimiento que está en esta sala el día de hoy, que viene de distintas partes y que están comprendidas en este tenor del Observatorio de Buenas Prácticas. Quisiera comentarles, para advertirles de alguna manera, que hace 3 semanas yo asumí la vicerrectoría de vinculación con el medio. Entonces, lo que quiere decir que yo hoy día actúo como una vocera de un trabajo que se ha ido desarrollando hace 5 años atrás, más o menos, cuando se empieza a pensar y a reflexionar sobre cómo se está haciendo la vinculación con el medio en la Universidad de Santiago. Dentro de esa reflexión, hoy día les vengo a contar de alguna manera una buena práctica que consideramos nosotros que puede ser entendida así, bajo ese modelo, que es la creación misma de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Para comenzar, ¿con cuál lo avanzo? ¿Con este? Ahí sí. Para comenzar, como punto de partida, está esta idea de decir cómo comienza a reflexionarse cuál es el contexto en el cual viven, conviven, se construyen las universidades públicas también. De alguna manera, en el discurso y en la reflexión institucional en la cual emerge este modelo de vinculación con el medio, se comienza a pensar, que me imagino que fue parte de la discusión y que ha venido siendo parte de la discusión de esta idea de vinculación con el medio de las universidades, de cómo se transforma el contexto de las universidades, cómo se transforma en función de los cambios culturales, sociales, políticos y económicos. De alguna manera, esta idea del castillo, de la universidad como esta torre de marfil, como esta cúpula de cristal que está encerrada y que pertenece a un grupo de élite, comienza a verse transformada a esta idea de una universidad abierta con un rol social, un rol de democratización del conocimiento y de inclusión y movilización social. Una segunda transformación en la cual se ubica este debate de la vinculación con el medio es sobre el conocimiento en sí mismo. Es decir, pasar de este conocimiento descontextualizado, autorreferencial, construido desde las universidades, a una idea de conocimiento construido en un contexto específico, debatido, dialogado con los actores que rodean a la universidad. Una construcción participativa del conocimiento. Desde esta lógica, se cambia entonces esta visión de la universidad como un sistema cerrado. Como un sistema cerrado en el cual se construye internamente el conocimiento y separado de estos grupos, de la sociedad civil, del mundo productivo y de los tomadores de decisiones de políticas públicas. El cambio, las presiones sociales y esta reconstrucción del pensar universitario, que pasa de esta idea de
un intercambio unidireccional desde la universidad a los grupos, empieza a caer en el sentido de buscar esta integración, de ver a la universidad como parte del contexto regional y por lo tanto de focalizar y poner énfasis en lo que es la construcción y la creación de valor público de las universidades ya como un sistema interdependiente. Estas flechitas bidireccionales de alguna manera corresponden a esta idea de vinculación con el medio, de retroalimentación. Entonces, bajo este contexto, mi idea es contarles de alguna manera cómo se empezó a entender y a trabajar la vinculación con el medio en la Universidad de Santiago. En este sentido, la vinculación con el medio se establece como una tercera misión. Se establece en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos focalizados en una primera y gran tarea, que es la formación de profesionales. Una segunda y gran tarea, la creación y la construcción del conocimiento. Pero una tercera gran tarea también es la vinculación con esa sociedad, a través de la formación profesional, a través de la oferta académica, a través de la definición de agendas de investigación. Esa tercera misión es la que es parte entonces de la pregunta que se presenta en esta buena práctica. Es decir, ¿cómo la Universidad de Santiago organizó esa tercera misión? ¿En qué sentido? ¿Cuáles fueron las ideas primarias como para llegar a decir cómo logramos esa tercera misión? En este sentido, si uno hiciera un corte de qué es lo que existía como vinculación con el medio antes de una fecha cualquiera, por ejemplo, al 2008. Vamos a decir 2008 porque tuvimos nuestra acreditación en ese momento, entonces nos ayuda a ver de alguna manera cómo estábamos. Y en ese momento uno podría decir que existía una amplia y diversa gama de actividades de extensión cultural, académica, de difusión tecnológica, de vinculaciones con el mundo productivo, pero sin embargo teníamos un gran problema, y ese problema era de coordinación. Las unidades no tenían una comunicación directa, funcionaban como islas, de alguna manera cada una trabajando en objetivos, muchas veces existían duplicidades, tensiones, conflictos entre estas unidades, porque no existía una coherencia, una política. Y en ese sentido también se reflejaba en problemas de registro de actividades, o sea, no sabíamos realmente qué se estaba haciendo, no teníamos completo conocimiento de lo que hacían las unidades, una unidad no sabía lo que hacía la otra, como asimismo también entre las facultades. Tras un proceso de reflexión institucional, que tuvo que ver con los inicios de la planificación del Plan Estratégico Institucional del 2011, que fue del 2011 al 2015, se empieza a reflexionar, bueno, cómo podemos buscar un modelo en el cual pudiésemos alcanzar el mejoramiento de dichos problemas, en esta orientación a la calidad y a la excelencia. En ese sentido, uno de los objetivos que termina siendo producto de esta discusión, que tuvo amplia participación de diferentes estamentos, que empieza a mediados del 2009 y que termina pensando de la vinculación con el medio como algo que debe profundizarse, algo que debe desarrollarse desde el punto de vista como una cultura de vinculación con el medio, por una parte, y por otra parte como una necesidad de fortalecer nuestra identidad como Universidad de Santiago, nuestra marca, como queda impreso ahí, nuestro sello. Una de las actividades que se pensó, que se definió para llevar a cabo esos objetivos, fue la creación de una estructura encargada de la vinculación con el medio, como una coordinación de
de esta vinculación con el medio, entre otras actividades como la implementación de estudios relacionados con la definición de nuestra identidad, de nuestra huella cultural, también un ordenamiento de la política comunicacional y también de actividades de responsabilidad social universitaria. Específicamente para esta presentación y que fue pensado de alguna manera como una buena práctica, es la creación de esta área de vinculación con el medio que tiene como objetivo la articulación de estas distintas unidades. Entonces, si hacemos un segundo corte de la vinculación con el medio de la Universidad de Santiago al 2012, ya podemos reconocer la creación de una institucionalidad. Institucionalidad en el sentido de normas, de prácticas, de organizaciones, que finalmente se materializaron en una estructura, que fue la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y de una política de vinculación con el medio. Cuando se debatió el tema de la estructura, las opciones podían ser una coordinación, una dirección, pero el peso y la reflexión sobre la vinculación con el medio indicaba, el tipo de debate indicaba que debía ser una vicerrectoría, en el sentido de expresar la jerarquía o la importancia institucional que esta misión tenía para la universidad. Es decir, hay una vicerrectoría académica para la primera misión, una de investigación para la segunda misión, entonces necesitamos establecer una estructura a ese nivel para la vinculación con el medio. Seguidamente, también se establece por un proceso de jornadas de planificación y en el marco también de la reflexión que nos permiten hacer los procesos de acreditación, una política de vinculación con el medio. Esta estructura y esta política, de alguna u otra manera, fueron el reflejo y el empuje de un grupo importante de personas dentro de la universidad, que uno podría cuestionar o no qué tipo de apoyo se necesitó para establecerlo. Mirando el modelo de buenas prácticas en el marco de este observatorio, uno podría decir que el liderazgo de ciertos actores fue relevante. Por ejemplo, el liderazgo del rector Solesi fue relevante en el sentido de darle énfasis a que esto fuera un proceso de reestructuración, y también del ex vicerrector de vinculación con el medio, el doctor Sergio González, que lideró el proceso de la creación de esta política. Entonces, respecto a la estructura, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago se establece como una estructura que articula y sistematiza los esfuerzos de varias unidades que comprenden esta definición bastante extensa que tiene esta idea de relación bidireccional con la sociedad. Entonces, nuestra Vicerrectoría cuenta con 6 áreas funcionales. Tiene el departamento editorial, tiene el departamento de relaciones internacionales e interuniversitarias, el departamento de comunicaciones, el área de educación continua, el departamento de extensión y el Consejo de Desarrollo Social Empresarial. Cada una de estas unidades con proyectos y programas específicos, como por ejemplo nuestra joyita, diremos hoy, nuestro archivo patrimonial. Y también otro tipo de organizaciones que proveen servicios, como por ejemplo la Fundación Planetario, que también tiene una relación importante y que es otra joyita que tenemos ahí en la Universidad de Santiago. Estos cuadraditos azul oscuro, como se ven ahí, quisieron reflejar de alguna manera esta coordinación, ya no solo en unidades funcionales, sino más bien entre facultades y unidades académicas. Entonces, se contempló la creación de un equipo de coordinación compuesto por personas de las unidades académicas, también un consejo de coordinación académica donde participaran otros actores relacionados, comité consultivo y un consejo ampliado que traería las voces de estas distintas unidades académicas. Esto fue fuerte y estas unidades funcionaron para la creación de la política de vinculación con el medio. Sin embargo, el día de hoy representa un desafío mantener esta coordinación. En eso estamos ahí tratando de darle un poco más de vida a estas instancias donde las unidades tienen una comunicación y podemos conocer
lo que está pasando en estas facultades. Por parte de la política de vinculación con el medio, plantea esta área como transversal, permanente y sustantiva en la labor, en todas las otras labores que realiza la universidad. Se plantea de alguna manera, estos son los elementos básicos de la política de vinculación con el medio. Por una parte, en el cómo lograr los objetivos se establecen definiciones básicas. O sea, vamos a entender las relaciones con la sociedad como una relación bidireccional que recoge entonces todo este sentir de los que estamos dedicados a la vinculación con el medio. Difícil es cómo la llevamos a cabo. Estamos nosotros también planteándonos cuáles debiesen ser los mecanismos más formales, más institucionalizados para poder darle vida a este concepto de la bidireccionalidad, de esta reciprocidad, de estas relaciones doble vía, que no necesariamente son simétricas. Pueden unos actores entregar cosas diferentes a los otros, pero ¿cómo podemos tener esta idea de relación? El segundo planteamiento de definición básica es esta idea de desarrollo de la vinculación con el medio desde lo local a lo global. Es decir, esta idea de definir y fortalecer nuestra posición, nuestra identidad como Universidad de Santiago para establecernos y proyectarnos y ampliar y amplificar esta actividad a lo global. Tercero, la vinculación efectiva con cuáles son realmente nuestros grupos de interés. Y eso también es una definición en la cual hemos estado trabajando profundamente. ¿Quiénes son los con los que queremos y con los que debemos interactuar? En algún momento se ha pensado que por criterios de ranking, en otro momento por otro tipo de criterios. Eso es una discusión en la cual estamos. Estas tres grandes definiciones debiesen apoyar, y así se plantea en la política de vinculación con el medio, a hacer este sello institucional algo particular, algo distintivo, que permita el posicionamiento de la universidad en su entorno, en relación a su comunidad. Los modos de trabajo para llegar a esa distinción y posicionamiento lo hemos pensado como un modelo de funcionamiento. Lo voy a contar un poco más adelante, pero es un modelo que diferencia los grupos y los tipos de actividades que pensamos que nos puede funcionar y que así, al parecer, ha pasado. Y segundo, también establecer en este modelo cuáles son nuestros radios de acción. En esta lógica hemos definido, que puede ser debatible o no, que nuestro primer radio de acción es nuestro campus, es decir, son nuestros estudiantes y nuestros profesores, como la comunidad interna. Estos somos los agentes de vinculación con el medio, nosotros mismos, y desde ahí nos planteamos a otros tipos de radios de acción, como estas muñequitas que se van poniendo una sobre otra, ¿no? Se me olvidó el nombre. El segundo entorno inmediato que le llamamos nosotros fue, bueno, ¿dónde está localizada la Universidad de Santiago? Y esto es, por ejemplo, si alguno ha pasado por ahí, el que no y el que tenga oportunidad, ojalá lo haga. Tenemos un bonito campus, no sé si tan bonito como este, sí. Son las villas y los barrios. Finalmente son quienes tienen el impacto del accionar y del quehacer universitario, ¿no? Quienes reciben las externalidades positivas como también las negativas. Y ese es uno de los primeros radios de acción que se establece en esta lógica de la política de vinculación con el medio. Luego, la relación con los municipios, las organizaciones regionales, de la sociedad civil, del mundo productivo, también los ministerios y esta búsqueda del posicionamiento también y de la integración ya a nivel internacional, latinoamericano y más allá. El modelo, bueno, en cada uno de estos radios de acción se establece en esta primera planificación que termina con esta política de vinculación con el medio, que también es una política en la cual ya estamos trabajando para su actualización y redefinición. Son 7 áreas en las cuales queremos focalizarnos. Y esto es esta idea de posicionar nuestro sello distintivo.
de posicionarnos a través de la participación en los debates, en todas las, en esas situaciones simbólicas también, las ceremonias, las conmemoraciones que sean pertinentes y coherentes con nuestro sello distintivo. La formación, la fidelización y la ampliación de audiencia, la focalización en vínculos que hemos llamado efectivos, con esta idea de identificar con quiénes nos debemos relacionar, y promover también, en la lógica de nuestro sello distintivo, la cultura científica tecnológica y esta conceptualización de modos y de organización en red. El modelo de gestión con el que nos hemos ido planteando es este modelo que lo dividimos en tres grandes áreas: la área socioproductiva, la área sociocultural y las comunicaciones como un área transversal. En el área sociocultural están todas estas actividades de extensión cultural, todos nuestros elencos, nuestras orquestas, también algunos programas de responsabilidad social universitaria, el archivo, y por otro lado el área socioproductiva, que está relacionada con estos vínculos con el mundo productivo, la Fundación de Egresados, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Social Económico. Y finalmente hemos definido que las comunicaciones son un tema transversal para apoyar estas dos áreas. Entonces, para ir rápidamente, ¿cuáles son nuestros lineamientos de acción en el ámbito sociocultural? Tenemos el tema de las audiencias, el tema de la divulgación y difusión de nuestros contenidos significativos en nuestra extensión artística, también generar estos intercambios y apoyos permanentes, ampliar nuestra oferta cultural y proyectar nuestro sello institucional distintivo como una manera de comunicar nuestra identidad y a la vez fortalecerla. En los lineamientos de acción socioproductivos está la idea de posicionar esta imagen positiva, poder hacer esta pega que es tan difícil, ¿no? Darle, o por lo menos para nosotros, dar este seguimiento a los egresados y poder vincularnos y mantenernos con ellos, y también reforzar algunas de las actividades que no han sido muy desarrolladas, como estos vínculos con el mundo productivo. De alguna manera, ¿cuáles han sido nuestros resultados? Uno podría pensar, bueno, Carlos me imagino que presentó alguno del impacto de nuestra área de vinculación con el medio. Aquí yo me quiero focalizar un poco en lo que es el impacto interno. Es decir, de alguna manera, el resultado que uno puede observar que tiene que ver con la organización, con un funcionamiento, un discurso que hay entre las unidades, es decir, esta idea de coordinación, colaboración. Hoy día, por ejemplo, está en la Universidad de Santiago un encuentro internacional de educación continua, en la cual está organizado por el Departamento de Educación Continua, pero que la unidad de extensión, a través de su archivo patrimonial, les hizo una presentación, un video que permitía conocer un poco que la unidad de responsabilidad social universitaria los lleva en estos momentos, ellos están en terreno también, es decir, esta colaboración para potenciar la coherencia y las sinergias que se establecen entre estas distintas unidades que previamente funcionaban como islas. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Primero es difundir ampliamente la política de vinculación con el medio, principalmente entre las unidades académicas y las facultades. Reforzar, replantear, discutir, debatir, cranearse la cabeza para ver cómo lo vamos a hacer con el tema de la bidireccionalidad para llegar a materializarla concretamente. Fortalecer la práctica del registro de actividades integradas, que ese es un desafío realmente importante para esta vicerrectoría, pues necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo para poder proyectar hacia dónde podemos ir y hacia dónde podemos mejorar. Y finalmente, la formalización de vínculos efectivos con toda la cantidad de actores que nos rodean como grupos de interés. ¿Cuál es el futuro que yo le veo a esta vicerrectoría? Seguir profundizando esta idea de cultura de bidireccionalidad para que todos los agentes logremos buscar esta reciprocidad, y también el desarrollo de un modelo de gestión colaborativo con las unidades académicas. ¿Cuáles son los recursos con los que hoy día estamos contando y que esperamos sacarles todo el jugo? Es este convenio marco
que nos ha permitido contratar a algunos encargados de vinculación con el medio que se fueron directo a las unidades con la idea de poder generar lazos. Ellos son los puentes entre las facultades y nosotros. No ha sido una tarea fácil. Estamos trabajando en ello. O sea, las culturas de las universidades también, de las facultades, yo no sé si a ustedes les pasa. En la Universidad de Santiago pasa que las facultades tienen funcionan un poquito como islas. Entonces tenemos que integrarlas, tenemos que generar un discurso en el cual podamos potenciar ese corazón de lo que es cómo nos queremos vincular con nuestro medio como Universidad de Santiago. Eso sería la presentación. Muchas gracias.